Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a compartir sanidad con Dios sobre las raíces desde el Imperio Romano. Sí, esta es una invitación a aprender y a compartir sobre sanidad y aprender y ministrar sanidad con Dios sobre las raíces del Imperio Romano en el mundo espiritual, físico y emocional. Bendiciones. Más que información, que Dios y Padre de Jesucristo, a través de su presencia, Espíritu Santo en la tierra, ministre su sanidad, que es la única perfecta, a través de su Hijo Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo sobre su alma y en su alma, sobre su espíritu y en su espíritu, sobre su cuerpo y en su cuerpo físico, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, el que resucitó y vive. Bendiciones. Sanidad de raíces venidas del Imperio Romano. Esta es palabra de Dios al imperio espiritual de Roma, geográficamente y antiguamente ubicado en lo que hoy se conoce como país de Italia y país de San Marino y también el país del Vaticano. Palabra de Dios en Romanos y Jeremías. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Palabra de Dios contra el culto a la reina del cielo, con 3,000 nombres en todas las naciones. Palabra de Dios dada a Jeremías. Todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud y todo el pueblo que moraba en la tierra en Patros, respondieron al profeta Jeremías diciendo, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Advertencia de Dios a través del profeta Jeremías contra el culto a la reina del cielo en todas las naciones presentes, pasadas y futuras, pero sobre todo a su raíz, bajo las tierras, las aguas y en los aires del conocido Imperio Romano. Hoy, costas del mar Mediterráneo. Bendiciones. Probablemente muchos pensamos, bueno, eso del Imperio Romano ya pasó, eso es parte de la arqueología, la historia, geografía, la cívica y cosas así. Eso es una mentira, sea arrancada de su corazón en el nombre de Jesús. Porque más allá de lo visible, lo que el geógrafo, el arqueólogo, el antropólogo, el sociólogo pueden ver, el historiador o incluso los maestros docentes de escuelas, liceos y colegios puedan decir que eso fue parte de la historia y que es parte del pasado, es mentira. Porque también existe un mundo espiritual que tuvo su evidencia a través del mundo físico. Es cierto, el imperio como tal, como imperio romano, geográficamente, como tal imperio, no existe visiblemente así. Pero sigue existiendo a nivel de geografía extendida, es decir, ya tiene solo su base en 3 lugares: Roma, San Marino y el Vaticano.
3 lugares que hoy se ubican en lo que se conoce como la amada nación de Italia. Nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre conocidos como italianos o marinenses o gente del Vaticano, peor mediterráneos. Nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre de ahí. Nuestra lucha es contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que han operado a través de las maldades que los seres humanos, varones biológicos y mujeres biológicas, desde la antigüedad conocida como Imperio Romano, cometieron ahí contra Dios y Padre Jesucristo. El mundo espiritual se mueve en la eternidad, no por décadas y por siglos como los humanos nos enseñaron a creer. El Imperio Romano dejó como su principal legado visible el idioma latín, del cual surgió el idioma español, el idioma francés, el idioma portugués y otros varios idiomas y dialectos. El idioma español, de hoy base en la nación de España, se esparció a través de las carabelas de Cristóbal Colón en 1492 en todas las naciones de América, desde arriba, frontera de Canadá, Norteamérica, hasta el sur, en Argentina y Chile. Así llegó el Imperio Romano a través del Imperio Español a los diferentes imperios incas, aztecas y mayas que ya existían en el continente de América. Pero quedándonos solamente en Europa, este Imperio Romano ya era considerado un imperio a nivel religioso, por llamarlo así, a nivel espiritual, que impuso el culto alrededor de 60 tipos de espíritus considerados por varones biológicos y mujeres femeninas biológicas como dioses. Y se les rindió culto no solamente en casas, sino en altares y templos. Y las evidencias, los arqueólogos, antropólogos, geógrafos, paleontólogos, inclusive, las han puesto a disposición de los museos. Algunas palabras que hasta el día de hoy, por causa de la derivación del idioma del latín al español y otros idiomas que nacieron de este idioma, son, por ejemplo, todos y más del 95% de las palabras que usamos en el español. Aquí solamente algunas de estas nombraremos a continuación. Nombres como César, Augusto, Octavio, Patricio provienen del Imperio Romano. Los nombres de los días de la semana fueron inventados por el culto a 7 espíritus de las tinieblas que recibían culto en el Imperio Romano como dioses, esto es, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Los meses del año también recibieron las formas de invocación a espíritus contrarios al Espíritu Santo de Dios y fueron impuestos por el Imperio Romano a todos los imperios que aceptaron después su imperio sobre ellos, a pesar de ser imperio. Posteriormente, el Imperio Romano desde 1480 pasó a dejar de ser el Imperio Romano para convertirse en el imperio del catolicismo. Nombremos algunos de los meses del año y por tanto estaremos haciendo la mención de los nombres de los espíritus considerados dioses por el Imperio Romano. Enero o Jano o Estrena, el espíritu asignado al primer mes del año. Febris o Febrilis, el espíritu del Roma. Mars, Marte, el espíritu de la guerra, el conflicto y la pelea, convocado en Roma. Abrilis, espíritu asignado a mujeres, desde Roma. Maya, espíritu asignado a las cosechas del Imperio Romano, a través del nombre del mes. Juno, otro espíritu asignado al culto de lo femenino, y tenía doble cara. Julio, Anagustus, eran los nombres de los cultos a 2 líderes de las naciones de los imperios de Roma, territorios de Roma. Era una forma de levantar culto al líder de la nación. Continuamos. Domino, higiene, genio, paz, son algunos de los nombres de espíritus asignados como
dioses en el Imperio de Roma. Salus, concordia, principado, legión, basilisco, basílica, son algunos de otros nombres de espíritus de tinieblas convocados como dioses desde los territorios de Roma. Roma, romance romántico, palabras que derivan del culto al Imperio de Roma como el Imperio de los dioses. Y otras más. Bendiciones. Este es entonces el contexto espiritual de culto y de religiosidad y religión que había sobre el Imperio Romano. Lo más espectacular es la presencia de Dios y Padre a través de su Hijo Jesucristo, nacido como varón, humano, masculino, biológico, 100% Jesús, que nació, creció y murió bajo este imperio, pero nunca aprobó tal imperio romano de maldad. En tiempos de los emperadores, todos los discípulos ministraron el reino de Dios y Padre Jesucristo. En tiempos de Augusto nació Jesús, creció, murió y resucitó. En tiempos de Tiberio predicó Juan el Bautista. En tiempos de Claudio, muchos de los creyentes y discípulos de Jesús fueron expulsados por este imperio. En tiempos de Nerón, Pablo fue decapitado y Pedro fue asesinado en una cruz de cabeza. En tiempos del emperador de Roma, Vespasiano, el templo de Jerusalén fue destruido. En tiempos del emperador romano, Domiciano, Juan, el apóstol de Dios, fue desterrado a Patmos y Dios ahí lo usó para darle la revelación del Apocalipsis. En tiempos del emperador Trajano, Juan muere naturalmente. En tiempos del emperador Adriano, también se dio una nueva masa de expulsión, persecución y asesinato de judíos en la ciudad de Jerusalén. Es importante saber que cuando uno lee la Biblia, sea en holográfica, versión holográfica en los aires, o en pantallas, o en papel, o en la internet, todo el libro escrito bajo el título del Nuevo Testamento fue escrito en los tiempos de este gobierno, este imperio. Es decir, lo que compete a los conocidos libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y aún el libro de Apocalipsis. Es importante siempre recordar el mapa, que hasta hoy se mantiene, pero ya con naciones de nombres nuevos. La sede de ese imperio hasta el día de hoy es el Vaticano, dentro de la ciudad de Roma, dentro del país de Italia, con su vecindario San Marino, otro país interno dentro de Roma, Italia. Esa era la sede, pero los demás países o los demás territorios, partes del imperio, es lo que hoy conocemos como Europa Sur, que posteriormente, para 1489, se dividieron, se rompió el trámite, se rompió el imperio y cada uno formó su imperio. Imperio de España, imperio de Galia, imperio de Inglaterra y otros imperios. Parte también de este imperio fueron las costas del norte de África, es decir, Egipto, Marruecos y otros países del norte de África. Otra parte al lado este de este imperio también estuvo bajo el sometimiento de este imperio los países conocidos como Grecia, Turquía y por tanto la ciudad de Tarso, la llamada hoy Jordania, Cisjordania, Transjordania, Franja de Gaza, Israel, Siria y Líbano. Es importante conocer que el apóstol, conocido primero como Saulos, el asesino de los discípulos de Jesucristo por miles en todo el mar Mediterráneo, fue después escogido por Dios para ser su apóstol en los mismos territorios, en las costas del mar Mediterráneo. Es importante conocer que este imperio obviamente tenía múltiples territorios.
y hasta el día de hoy sigue siendo un territorio espiritual con base en el conocido Vaticano y San Marino. Oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, hoy te suplicamos tu revelación. Sánanos de toda raíz de tinieblas que haya venido del imperio antiguo romano y sana las naciones que hoy son las nuevas naciones sobre esos territorios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.